Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 3 al 5. Vemos la palabra del Señor tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites de venir aquí, congregarnos como iglesia, poder adorarte, Señor, poder aprender de las Escrituras. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender un poco acerca de este tema de la elección. Un tema muy discutido, Señor, pero ayúdame a aprender lo que dice las Escrituras y a poder vivir de acuerdo a esa verdad. Te pongo en tus manos la predicación de esta mañana y que sea tu Espíritu Santo el que nos confronte, el que nos consuele, el que nos exhorte, Señor, a vivir en esta vida en santidad. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada hermana. La semana pasada, hermano, estamos hablando acerca de lo que una iglesia debe de ser. Y prácticamente el apóstol Pablo había hecho una acción de gracias a la iglesia de los tesalonicenses. Y dentro de su acción de gracias, o dentro de sus oraciones, él estaba haciendo memoria y estaba acordándose sin cesar delante de Dios de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de la constancia de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que eran tres rasgos distintivos o tres virtudes que toda iglesia debe de tener. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué la iglesia de Cristo puede obrar en fe, trabajar en el amor y ser constantes en la esperanza? ¿Por qué motivo la iglesia de Cristo lo puede hacer? La respuesta usted lo puede ver en el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra, ¿cuál es la palabra que aparece ahí, hermanos? Elección. Entonces la razón principal por la que los hermanos pueden actuar en fe, trabajar en el amor y ser constantes en esperanza es porque habían sido escogidos o elegidos por Dios. Y en estos momentos probablemente algunos de los que están acá escuchando la predicación no van a estar de acuerdo con la idea de que Dios escoge a personas para salvación, porque de entrada nos parece un poco chocante. Y cuando nosotros hablamos acerca de que Dios escoge a personas para salvación, lo hacemos desde el punto de vista, decimos: si el Señor escoge a estas personas, no es el mismo Dios que escoge, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios misericordioso, y puede salvar este Dios a unas personas y a otras personas escoge no salvar. Y eso es lo que entra en choque. Esa pregunta es lo que a los hermanos entran en choque y generan cierta incertidumbre, cierto conflicto. Pero cuando existe ese tipo de preguntas, hermano, usted debe de preguntarse inmediatamente: ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo de la predicación. Creo que esta predicación no la voy a terminar este día, hermano, sino que probablemente la voy a estar terminando la otra semana, si Dios quiere. Porque creo que debemos de entender un poco acerca de qué es la elección y las implicaciones de la elección en la vida del creyente, en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo
enseña la Biblia acerca de este tema? ¿Es bíblico la elección? Algunas personas consideran que el tema de la elección, y personas que son eruditos, son teólogos, consideran que el ver a Dios de esa manera es ver a Dios como un Dios, un ser que es un monstruo. Muy contrario a lo que habla la Biblia acerca de Dios y amor. Pero, ¿qué enseña la Biblia? Y en esta oportunidad vamos a abordar ese tema de la elección y cómo Dios utiliza la predicación del Evangelio como medio para alcanzar a sus escogidos. Mira el versículo 4, dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Lo primero que aparece ahí en el versículo 4 es porque conocemos. El apóstol Pablo viene y luego de haber dicho acerca de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, viene Pablo y le dice a la iglesia de los tesalonicenses: hermano, los conocemos. Conocemos. Y este porque conocemos es lo que amarra lo que dice el versículo 3. Y la razón principal por qué estos hermanitos pueden hacer todo eso, y nos da un ejemplo de cómo ser una iglesia, es porque ellos han sido escogidos por Dios. La elección. Y por eso es que dice después vuestra elección. La elección por parte de Dios era algo que el apóstol Pablo destacaba en la vida de los tesalonicenses. Pablo estaba diciendo: hermano, esto es lo que conozco de ustedes y esto es lo que son ustedes. Acuérdense que es una iglesia en la cual Pablo ha estado 3 semanas y a lo sumo 6 meses. Y en esos 3 semanas o 6 meses, un tiempo corto, él tuvo una interacción, él tuvo una relación, tuvo un vínculo. Hubo intencionalidad de Pablo con respecto a los tesalonicenses. Hubo una relación. Y a tal punto que Pablo dice: ustedes son escogidos. Por lo que él estaba viendo en la vida de la iglesia de los tesalonicenses. Y este tema de elección es un tema muy discutido en la actualidad. Es un debate que en más de alguna ocasión se ha abordado con otros hermanos, en la fe, en una comida, en una reunión familiar, una reunión entre hermanos. Y ahora viene la primera pregunta para usted, hermano. ¿Dios es el que escoge a los hombres o al hombre, o es el hombre quien escoge a Dios? Y ese es el meollo de todo eso. El día viernes estaba en el trabajo, ¿verdad? Yo sé que dentro de los trabajadores que están a mi cargo hay muchos hermanos en Cristo, bien curiosos. Y vengo, ¿verdad? Y agarro a uno de ellos que es tablarroquero, ¿verdad? Tablarroquero, se dedica a tablarroquero, bueno, por eso se llama tablarroquero. Entonces, él estaba pasteando, ¿verdad? Ya estaba pasteando y le decía: vení para acá, que tengo una pregunta teológica para vos, porque siempre con él tenemos una comunicación abierta, y a veces él me habla y dice: mira, que me puede explicar esto y esto y esto. Sí, con mucho gusto. Entonces tengo una pregunta candente en este día. ¿Dios escoge al hombre o el hombre es el que escoge a Dios? Y él me respondió: el hombre es el que escoge a Dios. Ah, ok, ¿por qué es eso? Porque así es eso. Porque uno es el que decide seguir los caminos de Cristo. Ok. Pero, ¿qué haces con ese versículo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice que estaban muertos sus delitos y pecados? El hombre tenía una condición de muerte, tenía un estado de muerte. ¿Cómo una persona muerta puede decidir seguir a Cristo? Y eso es lo que vamos a tratar de acercar. Entonces, hermano, la pregunta que tengo para usted en esta mañana, y que es el meollo de todo este sermón de este día, es: ¿quién escoge a quién? ¿Y en base a qué? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a ello? ¿Puede el hombre escoger a Dios? ¿Puede un día el hombre o la persona puede levantarse un día en la mañana y decir: este es el día de mi salvación, hoy voy a recibir a Cristo Jesús en mi corazón,
y voy a decidir seguirlo a Él por toda la vida. ¿Puede una persona escoger recibir a Cristo, nacer de nuevo en ese preciso instante y en ese momento milagrosamente ya usted se convirtió en un hijo de Dios? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a ello? ¿Qué enseña la Biblia con respecto al hombre? Esto es claro, ¿no? Y en primer lugar debemos de entender que el ser humano en su pecaminosidad tiende a concebir un concepto de Dios humanizado. Lo primero que dicen las personas cuando hablamos del tema de la elección, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo que le dicen los demás cuando usted habla acerca de que Dios escogió a personas para salvación? Primera pregunta que dice, ¿qué injusto es Dios? Pero en base a qué esa persona está diciendo que Dios es injusto. Y ahí es donde usted puede ver que muchas veces las personas tienen a un Dios moldeado a sus pensamientos, humanizado, humano, no un Dios como le enseñan las Escrituras, y basado en su propio criterio, ideas o pensamientos. Es que esta persona viene y dice qué injusto es Dios. Hay un teólogo que se llama Pedido 12, dice lo siguiente, dice que lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que se diga sobre él. El punto es si el conocimiento que nosotros tenemos del Señor, de Dios, hermano, es lo que las Escrituras nos enseñan o lo que tu pensamiento dice. Y es bien curioso porque la idea que nosotros tengamos de Dios, el pensamiento, el concepto que tengamos de Dios, se va a mostrar en la manera como nosotros nos vamos a guiar en nuestra vida. Si usted en su pensamiento tiene la idea de un Dios que es tolerable en cuanto al pecado, eso se va a manifestar en su propia vida. ¿Y cómo se manifiesta en su propia vida? Tolerando o viendo superficial su propio pecado. Vemos el pecado como algo risible, vemos el infierno como algo, sí, nos vamos a ir al infierno, eso estábamos hablando el día viernes, que muchas veces no le damos la importancia a esta enseñanza acerca del infierno. Vemos el infierno como algo risible y no es así, hermano. El infierno es un lugar donde Dios va a estar derramando su ira sobre los pecadores. Ahora, la pregunta es, ¿a usted le gustaría que su hijo se fuera al infierno? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué ves como algo risible el hecho del tema del infierno cuando es algo importante? Y un pecado puede hacerte ir al infierno si no has sido redimido por la sangre del Cordero. Entonces, muchas veces tenemos ideas preconcebidas de Dios que no son bíblicas, que no aparecen en las Escrituras, y en base a eso emitimos juicios y en base a eso seguimos con nuestra propia vida. Así que la primera objeción que hacen las personas hacia la elección o esta doctrina es: qué injusto es Dios. Pero ¿bajo qué parámetro dice esta persona que Dios es injusto? ¿Bajo qué parámetro esta persona está estableciendo la justicia? Se van a dar cuenta que él está estableciendo la justicia en base a un concepto humanizado de Dios, un concepto erróneo, un concepto decadente que se encuentra por debajo de la dignidad de Dios. Y cuando bajamos el estándar, cuando bajamos el parámetro, cuando bajamos la santidad de Dios en nuestra vida y en nuestras iglesias, eso causa destrozos en las iglesias. El Dios el cual nosotros adoramos es un Dios justo, hermano. Es un Dios que enseña en las Escrituras que no va a pasar por inocente al que es culpable, sino que a cada quien va a juzgar según sus propios pecados. El Dios el cual adoramos en esta iglesia es un Dios santo. Es un Dios que no cohabita con el pecado. Aborrece el pecado. Entonces, el estándar es Dios mismo. Y nosotros sabemos de que Dios es justo, hermano, es porque Él es el estándar de justicia, Él es recto. Y no es
que por las obras justas que Dios hace, Él es justo. No. Es porque Él es justo, todo lo que Él hace, sus obras son justas. Todo lo que hace Dios es justo, es perfecto, es benevolente, es sabio. Todo lo hace para su propia gloria. Como lo dice Salmos 7:11, dice Salmos 7:11, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 9:4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. La manera como Dios hace justicia es una manera perfecta, sabia. Es lo mejor, Él es el estándar, Él es recto y todo lo que Él hace es rectitud, es perfección. Ahora, bajo ese parámetro, ¿qué enseña las Escrituras con respecto a la elección? Existen pasajes bíblicos que nos enseñan con respecto a esta doctrina, y quiero mencionar dos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Acuérdense, estamos hablando acerca del tema de la elección. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Este es clave para la hora de entender este tema. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí está lo clave. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el que, hermanos, el puro afecto de su voluntad. Y otro, sin perder Tesalonicenses, Efesios. Hoy vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. En Efesios aprendimos que la elección, Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo y lo hace según el puro afecto de su propia voluntad, como dice el versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y la razón principal de esta predestinación, hermano, es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos dos pasajes de las Escrituras son claves a la hora de entender esta doctrina, hermano. En Efesios aprendimos de que Él escoge desde antes de la fundación del mundo, y lo vamos a ver posteriormente, vamos a andar un poquito más en tema. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice que Él nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ahí empieza, y dice, hay un orden. Al que eligió, a este llamó, justificó, al que justificó, a este también glorificó. Pero todo parte de la elección. Y la elección, hermano, es algo que aparece a lo largo de las Escrituras. En el Testamento podemos ver que Dios escoge a personas para llevar a cargo un cargo específico. Como el caso de Moisés en Números 16, 5 y 7, a Zorobabel, Ageo capítulo 2, versículo 23. Dios escoge una tribu como es la tribu de Leví para hacerse cargo de las cosas del templo, de Deuteronomio 18, del 1 al 5. Entonces, Dios escoge a personas para llevar un cargo específico en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también podemos ver que Dios escoge a naciones o grupos para que disfrutaran de como es el caso del pueblo de Israel. Deuteronomio 7, de 6 al 7 dice, porque tú eres pueblo santo
para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, miren qué interesante, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. La razón por la cual Dios escogió a Israel no era porque Israel era una nación, un ejemplo a seguir, o porque ellos eran bondadosos, porque ellos tenían buen testimonio. No, dice aquí en Deuteronomio, hermanos, ustedes tienen que entender que ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Y esa misma idea, usted lo puede ver en el Nuevo Testamento. ¿No se acuerda que el versículo que dice en Corintios, porque lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios? Pero ¿por qué Dios escoge a personas que son insignificantes? Para que la gloria no sea hacia las personas y esas personas no puedan decir, por mis obras, por mis razones, por lo que yo soy, es que Dios me escogió. No, hermano. La razón principal por lo que Dios hace esto, por la que Dios escoge a necios, por la que Dios escoge impíos, por la que Dios escoge a personas insignificantes, es para Él tener el derecho de la elección. Y eso es algo que enseñan las Escrituras también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios escoge a personas para que sean salvas. Y es acá donde nos vamos a detener un momento. Como lo vimos anteriormente, hermano. Del mundo, hermano. ¿Quién era el único ser que existía antes de la fundación del mundo? ¿Quién era el único ser que existía antes de la misma creación? Nosotros, los hombres, no existíamos. Los ángeles tampoco, hermano. El único ser que existía antes de la fundación del mundo era Dios mismo. Entonces usted puede ver en Efesios que dice que desde antes de la fundación del mundo, Él escogió y los escogió conforme a su propia voluntad. Y aquí es donde vamos a entrar en el punto número 2 de este sermón, y es la soberanía de Dios en la elección. Vamos a primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, hermano. ¿Qué hay detrás de ese versículo, detrás de eso que le dijo Pablo a los tesalonicenses? Hermanos, nosotros conocemos vuestra elección? ¿Qué hay detrás de todo eso, hermano? No es una palabra que podemos pasar por alto. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Este es otro versículo clave para poder entender el tema de la elección. Dice el versículo 2, dice, elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, somos escogidos según la presciencia de Dios. Y aquí es donde debemos de entender un poco la presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y la predestinación, o el hecho que Dios escoge a personas para salvación. ¿Qué relación existe eso? Y Pedro nos lo dice aquí, que somos elegidos según la presciencia, según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y la palabra que ocupa Pedro es prognosco. Y cuando ocupa esta palabra, eso implica, cuando el sujeto y el objeto son personas, implica una relación íntima predeterminada. Entonces, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo decide amar a sus escogidos. Y cuando yo estaba hace años en todo esto, hermano, aprendiendo de las Escrituras,
Yo me recuerdo que una de las cosas que más batallaba antes de conocer las Escrituras de esta manera, yo creo que ustedes también, es que habían personas que decían que Dios no conocía quiénes iban a ser salvos, porque tenían una concepción de la salvación en la cual la salvación dependía del hombre, absolutamente. Entonces yo cuando leía 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 y veía que él escogía según el conocimiento anticipado de las cosas, yo me preguntaba y decía, ¿de verdad Dios no conoce quiénes van a ser salvos? Yo no sé si usted alguna vez entró en ese dilema, pero si mi respuesta es que Dios no conocía a las personas quienes eran salvos, entonces hay algo que Dios no conoce. Y si hay algo que Dios no conoce, Él dejaría de ser omnisciente. Y si deja de ser omnisciente, deja de ser Dios. Entonces, no es congruente concluir que Dios no conoce quiénes son salvos, porque la Biblia nos enseña que sí son elegidos según el conocimiento anticipado. Hay una relación íntima predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si Dios escoge y esa elección es por el puro afecto de su voluntad, surge otra pregunta. ¿Por qué Dios solo escoge a algunos y no los escoge a todos? Se está poniendo candente, ¿verdad? La pregunta. Si Dios es todopoderoso, hermano, Dios puede tener la capacidad de salvar a toda la humanidad, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hace? Porque Él decide escoger a algunos para salvación. Y existe un texto en las Escrituras que nos puede ayudar a entender un poco la elección. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo del día al 15. Me gusta que no se están durmiendo, hermano. Yo creo que vamos a hacer este ejercicio de no ponerles aire constantemente. Romanos 9, versículo del 10 al 15. Mire, si usted ve en el capítulo 9, cuando hablamos de la elección, este es un capítulo bastante clave que nos ayuda a entender un poco la naturaleza de la elección. Mire el versículo 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando acerca del tema de elección, él pone un ejemplo bien vívido, bien que tenía conocimiento a quién estaba dirigida esta carta, y les dice, vámonos a lo que dicen las Escrituras. Vámonos a un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Jacob y Esaú. Y mire, si usted pone atención en el versículo 11, dice, hermanos, ellos no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían ni nacido Jacob y Esaú, y Dios dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y el punto aquí es que hay veces que las personas entienden o tienen un mal concepto acerca de la predestinación o la elección de parte de Dios. Y ellos dicen, no, es que Dios escoge a esta persona porque Él sabe de manera anticipada todo lo que esta persona va a hacer, las obras que van a hacer. Y entonces en base a lo que esta persona hace es que Dios la escoge. Ahora la pregunta es, si lo hace de esa manera, ¿en base a qué es la elección? Siempre es en base a obras del hombre. Y eso no es lo que nos enseña en la Biblia. Por eso es que Pablo en el versículo 11 dice, no habían ni aún nacido, no habían hecho ni aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama. Pablo viene y lo lleva Jacob y Esaú. Ellos ni habían nacido y Dios ya había escogido a Jacob. Decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Pero esa elección de parte de Dios no es por las obras que había hecho Jacob, no. Es por su soberana voluntad. Entonces, y continúa en el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? Y me encanta esto, hermano. Porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y este versículo es clave para entender. Y me encanta la manera como aborda este tema, que es un tema muy interesante, y cómo lo aborda el apóstol Pablo, porque es un tema bastante difícil, pero pone en palabras tranquilas para que nosotros podamos entender. Lo hace de manera práctica, lo hace de manera entendible, y de esta forma Pablo era bien curioso cómo abordaba estos temas profundos, y es algo muy particular que Pablo lo abordara de esa manera. Porque cuando Pablo hablaba acerca del tema de la elección, en la mente de él estaban todas las posibles preguntas que podían hacer los hermanos acerca del tema de la elección. Y él ponía todas las preguntas, bueno, esta me la van a hacer los hermanitos. ¿Y cuál es la pregunta que siempre hacen las personas con el tema de la elección? Lo que habíamos dicho anteriormente, Dios es injusto. Y viene Pablo en el versículo 14, dice, ¿hay alguna injusticia en Dios? Hermanos, el hecho de que Dios ame a Jacob y aborrezca a Esaú, el hecho de que Dios escoja a Jacob, ¿hay algo injusto de parte de Dios por esto? Y viene en el versículo 14 y dice, en ninguna manera. En otras palabras, no. No. Porque el parámetro siempre es Dios. Y luego empezó a desarrollar de que esa elección no fue por obras que Jacob haya realizado antes, sino que es siempre sobre su soberana voluntad. Pero hay algo bien particular en este versículo, y es el versículo 15. Porque hace alusión a Éxodo 33:19, cuando Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso nos va a ayudar un poco a entender un poco más el tema. Si bien es cierto, no sabemos por qué Dios salva a unos, pero no a todos, no dudamos, y ojo, no dudamos que Dios tenga el poder de hacerlo. Pero una cosa sí debemos de aclarar, es que Dios se agrada en salvar a algunos y no a todos. No hay nada malo o erróneo que Dios lo haga. Porque Él es justo, Él es perfecto, Él es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermano, Él puede hacer todo lo que a Él le plazca. No hay nada pecaminoso en ello. No hay nada malo, no hay nada pecaminoso, y Dios no está obligado a salvar a nadie. Si escoge salvar a alguno, no le obliga a Él salvar a todos. Pero la Biblia lo que enseña es que hay una prerrogativa divina de tener misericordia de quien Él quiere tener o mostrar misericordia. Por eso el versículo 15 es clave, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién dice eso? Es el Señor, hermano. ¿A quién le corresponde mostrar la misericordia? A Dios mismo. Y es esa prerrogativa divina. Y es bien curioso, porque nosotros tenemos una idea errónea acerca de la elección y pensamos que como Dios escoge a las personas en la salvación, Dios escoge a personas para condenarlas. Es erróneo, no es lo que la Biblia enseña. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios tiene el control, Él es soberano, Él es justo en todo lo que hace y Él le muestra su misericordia a quien quiere mostrarle su misericordia.
Efesios capítulo 1, versículo 5, lo vimos anteriormente, nos enseña que la razón de la elección es el amor de Dios por el puro afecto de su voluntad. Lo que inicia el proceso de la salvación es el amor que nace en el corazón de Dios. Dios es el centro de toda la salvación, no es el hombre. Y por eso es que este tipo de doctrinas es tan chocante para el hombre, porque le está quitando ese puesto que erróneamente se han colocado a la hora de la salvación y está dándonos a conocer que la salvación gira en torno a la persona de Dios. Dios es quien escoge. Lo hace según el puro afecto de su voluntad. Él tiene una prerrogativa, Él muestra su misericordia para quien quiera mostrar su misericordia. Y la manera como Él actúa o lo hace con santidad, con sabiduría, con justicia. Y a estas personas que Él escoge, dice Romanos 8:30, los llama, los justifica, los santifica y los glorifica. Ahora, entendiendo un poco acerca de eso, ¿qué sucede con las personas que no son salvas? ¿Dios escoge también a las personas que no son salvas? Y la respuesta otra vez es no. Porque, y es bien curioso, mire el versículo 20, siempre en el capítulo 9, versículo 20 dice el apóstol Pablo, dice, aquellos que piensan que Dios es injusto, mira el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo judíos, sino también a los gentiles? En otras palabras, cuando las personas estaban diciendo, qué injusto Dios, ¿por qué hace esto? Viene Pablo y le dice, ¿tú estás de acuerdo de que tú eres un barro? ¿Alguna vez usted ha visto un barro diciendo al alfarero, no quiero que me hagas así? O usted que le gusta cocinar mucho, ¿alguna vez que usted ha cocinado una lasaña, le ha dicho a la lasaña a usted, no, mucho queso, mucho queso? No. Y ese es el punto acá. El punto es que el alfarero es el encargado de todas estas cosas y Dios es soberano en cada uno de lo que hace y Él escoge a personas para salvación. Claro está. Pero debemos de quitar en nuestra mente, hermanos, el hecho de que nosotros tenemos como una idea de que Dios viene y dice, bueno, voy a salvar a este y a estos tres los voy a condenar. Voy a salvar a este y a estos tres los voy a escoger para condenación. No es eso lo que muestran las Escrituras. Porque las Escrituras en Efesios capítulo 2 versículo 1, que es lo que dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano, desde que nació en pecado, hermano. Nació con una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano, ¿cuántos tienen hijos acá? Amén. Si usted no entiende eso, hermano, vean a sus hijos. Yo no creo que usted le haya enseñado a sus hijos, mira, si aquel tiene un juguete que no te gusta, que a vos te gusta, pegale una patada y se lo quitas y te lo robas. Y si lo ha hecho, arrepiéntase, hermano, porque no creo que sea correcto eso, no es correcto. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos a dos bebés. Bueno, ustedes lo conocen, Lucas y Elena. Y Dios nos enseña paciencia con nuestros hijos y también nos revela que nosotros somos impacientes a la hora de la crianza. Mire, hay días que con mi esposa queremos dormir un poco más, hermano. 10, 15 minutos. Usted ya sabe,
Los que son padres saben que cuando están en sus primeros años, los niños, ve y todo, cada rato se levanta, pero usted solo dice, Señor, 10 o 15 minutos, solo para... Y ese día que usted quiere dormir más, ese día, su hijo se levanta a las 4:30, 4 de la mañana y no se duerme. Como su hijo va creciendo. Yo hasta la fecha no sé cómo Lucas aprendió a hacer berrinche. No lo sé. Pero él se tira y ¡ah! No me ha visto a mí haciendo berrinche. Siempre procuro que no me vea haciendo berrinche. Pero en mi mente es cómo él aprendió eso. Cuando nosotros le decimos a Lucas, no lo hagas, es como que le estamos diciendo, hacelo en la mente de él, ¿verdad? Y aquel es increíblemente pecador, igual que yo, y la mamá también, ¿verdad? Agarra las tazas, las quiebra, y cuando no lo hagas, más lo tira. Pero ¿quién? O sea, yo no le enseñé a mi hijo a hacer berrinches. Yo no le enseñé a mi hijo a ser egoísta. Los que son padres me darán la razón que hay veces que los hijos quieren comer y hasta que usted le dé comida, él no se mueve. Él no se preocupa por el hecho, pues mis papás han venido cansados de trabajo, voy a esperarme 15 minutos para que me dé comer. No, hermano. Él quiere, el reycito quiere que se le coma, que se le sirva en ese momento y quiere comer. Porque hay un pecado ahí. Y a medida que crecen, el pecado está más visible. Entonces ahí podemos observar que el ser humano nace en pecado. Hay consecuencias de parte de eso. Desde la creación, Dios creó a Adán y Eva, les dio potestad para escoger entre pecar y no pecar, pero después de que ellos fallaron en el huerto del Edén, entonces todos los que nacemos en pecado. Pero en esto que nosotros hablamos acerca de Romanos capítulo 9, podemos ver en el versículo 22 que Dios dice en el versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y en el versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Y es interesante el juego que hace de las palabras el apóstol Pablo, porque cuando habla acerca de la elección para salvación, para mostrar su misericordia, hay una palabra clave ahí, dice que él preparó de antemano para gloria. Hay una función activa de parte de Dios a la hora de elegir a las personas para salvación. Eso es lo que dice en el versículo 23. Sin embargo, cuando hablan acerca de la condenación, hay una voz pasiva, porque Dios, ¿de qué manera actúa pasivamente en la condenación? Fácil. Y es que Dios no hace nada. Escoge no hacerlo. No los condena, sino que las personas, según la Biblia, estas personas van directamente al infierno por causa de su propio pecado. Y para que usted pueda entender, ¿verdad? Y no es que Dios dice voy a escoger esta persona para salvación y esta la voy a escoger para condenación. Eso no es lo que enseña la Biblia y esto se conoce como la doble predestinación. Dios decide actuar en sus escogidos, pone su amor en ellos, decide enviar a su Espíritu Santo, los hace nacer de nuevo. Sin embargo, en los no elegidos no interviene, los deja en su estado de pecaminosidad. Y después los castiga porque Él es justo y por eso es la voz pasiva en este versículo que acabamos de ver de Romanos capítulo 9. Las personas que no han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo
no reciben misericordia, reciben justicia. Ahora, cuando Dios escoge, ya hemos visto en el versículo 15 de Romanos capítulo 9, hay una prerrogativa divina que está en Éxodo 33, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a mostrar mi misericordia de quien yo tenga misericordia. Entonces, Dios a las personas que escoge para salvación las ama desde antes de la fundación del mundo y muestra su misericordia con ellos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no son salvas? Entonces Dios muestra su justicia. Y Dios lo hace de manera santa, justa, perfecta. Las personas cuando son condenadas al infierno lo hacen bajo un juicio justo por sus propios pecados. Entonces Dios decide mostrar su misericordia con algunos y con otros. Lo que hace el Señor, hermanos, es dejarlos que se pierdan. Para entender un poquito más, vamos a Romanos capítulo 1 para que usted pueda comprender todo esto. Mire, el versículo 21 dice, de Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios decide no hacer nada. Ahora, cuando hablamos del tema de la elección, hermanos, debemos de entender, hermano, que Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Bajo las Escrituras y lo que enseña la Biblia, hermano, todos estábamos condenados y merecíamos el infierno. Si Él decidía no escoger a nadie, hermano, no estaba mal en eso, porque nosotros íbamos a recibir lo que nosotros merecíamos, el infierno. Sin embargo, Dios escogió a personas desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Eso es misericordia. Eso es gracia. Y por eso nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor, hermanos. Si verdaderamente nosotros somos salvos, debemos de estar agradecidos por ser escogidos por Dios. Y es algo que nosotros debemos de entender continuamente. Muchas veces en nuestras vidas no vivimos de acuerdo a esas verdades que nosotros creemos. Evidentemente no asimilamos muy bien el hecho de la elección de Dios. ¿Qué debe de provocar en el cristiano genuino el hecho de que Dios me haya escogido para salvación? No es que usted va a venir y va a decir, soy escogido, soy príncipe, rey, princesa, reina, todo lo que usted se ponga y voy a hacer lo que me plazca. No, hermano. Eso no debe de provocar un cierto orgullo en ti. Porque ante los ojos de Dios, tú eras una persona muerta en sus delitos y pecados, era una persona incapaz, era una persona necia, y lo más necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Eso no debe de generar en ti orgullo. Por eso es que esta doctrina es bien chocante, porque hace ver al hombre como lo que es, una persona miserable sin la gracia de Dios. Entonces, esa doctrina que debe provocar en mi corazón, hermano, humildad. Humildad. Y la humildad viene de la mano con el contentamiento y con el agradecimiento.
Pablo, en la carta a Tesalonicenses, él les decía, hermanos, yo los conozco a ustedes y ustedes son escogidos por Dios. ¿Por qué Pablo puede decir eso de la iglesia de Tesalónica? Por el ejemplo que ellos tenían. La elección de parte de Dios es algo que se puede visualizar, hermano. ¿Ya? Porque una persona que ha sido escogida por Dios es una persona que va a anhelar hacer las cosas que a Dios le agradan. Esta doctrina de la elección, hermano, debe de provocar en nosotros humildad, debe de provocar en nosotros agradecimiento también en todo esto. Porque Dios lo ha hecho así, porque Dios ha mostrado su misericordia, porque Dios ha sido soberano, Dios ha mostrado su voluntad. Y surge la pregunta, ¿verdad? Si Dios es soberano y Dios escoge a las personas por el puro afecto de su voluntad, según las Escrituras, ¿en qué lugar queda la voluntad del hombre? Porque algunos tenemos una idea errónea eso se conoce como el determinismo. El hombre es como una marioneta o un títere que Dios, como ya anticipó todo lo que se va a hacer, entonces no hay problema, yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo hacer, porque Dios ya sabe lo que va a hacer, entonces no hago nada. Y llega un punto en que estas personas no hacen nada, son quietistas, también se conocen ahí, porque han sido salvos, pero ¿cómo queda la voluntad del hombre en todo esto? ¿Cómo queda la soberanía de Dios y la voluntad del hombre? Y aquí eso se conoce como paradojas aparentes en las Escrituras. La paradoja, quiero que ustedes me entiendan, hermanos, esas paradojas no son contradicciones en las Escrituras, sino son dos verdades que sobreviven o que la Biblia los muestra. Por ejemplo, una paradoja aparente, la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, ok. Es una paradoja aparente, pero esto es lo que muestra la Biblia. Un solo Dios y también nos muestra al Padre, Hijo y Espíritu Santo en funciones. En cuanto a esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. En cuanto a funciones, son diferentes. Y usted lo puede ver en el versículo 2 que vimos de Pedro. La elección, eso es una función del Padre, la santificación del Espíritu Santo y la redención, el Hijo. Esa es una paradoja aparente. Y es bien curioso porque las doctrinas importantes de las Escrituras tienen paradojas aparentes. El nacimiento virginal de Cristo, otro ejemplo. El hecho de que sea Jesucristo 100% hombre, 100% Dios, una paradoja aparente. Como una persona puede ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El hecho de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es otra paradoja aparente. Sabemos que Dios es soberano en cómo Él gobierna cada una de las cosas de acá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, hay una responsabilidad humana detrás de todo esto. Y usted lo puede ver en el relato de Génesis con José, cuando vienen y los hermanos de José, y me gusta este ejemplo porque es algo que a mí me sirvió mucho para poder entender un poco lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y cuando los hermanos de José vienen y le dicen a José, preguntándole si él no iba a tener cierta venganza porque ellos lo habían dejado prácticamente en la cisterna con el deseo de que se murieran, ¿verdad? De que él se muriera y todo, que si él no se iba a vengar. ¿Qué fue lo que le dice José? Miren, ustedes maquinaron todo esto en su corazón. Hay una responsabilidad de todo esto. Ellos querían matar a José, hermano. No es que, no, Dios lo va. No, ellos lo querían por causa de la envidia. Ellos lo dejaron en la cisterna para que él se muriera. Pero viene José y dice,
Pero Dios, en su providencia, utilizó eso, que es maldad, es pecado de parte de Dios, una responsabilidad humana. Los hermanos de José sufrieron las consecuencias de ese pecado, sí. Sin embargo, dentro de la providencia de Dios, Dios ocupó eso para poder llevar a José a ser el segundo a mando en Egipto y que él pudiera ayudar a los de su nación cuando estaban en tiempos de escasez. Entonces, eso es lo que enseñan las Escrituras. Dios es bueno, todo lo que hace Dios es bueno. Sin embargo, el hombre recibe las consecuencias de sus propios pecados y son condenados, porque no podemos decir que Dios es el que hace el pecado porque Él es un Dios santo. Entonces el hombre sufre las consecuencias de sus propios pecados, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Son verdad, una paradoja aparente, una doctrina importante. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a vivir de ello, porque imagínense las Escrituras, si podemos ahondar un poquito en todo esto, sabemos de que todo lo bueno que nosotros hacemos, ¿por qué es? Por la obra que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Y todo lo malo, hermano, es por causa de nuestros corazones pecaminosos, ¿no es cierto? Lo bueno es Dios en nosotros y lo malo es nuestro corazón pecaminoso. Pero es una realidad eso. Es lo que me enseñan las Escrituras. Entonces, eso es algo que podemos observar en las Escrituras, paradojas aparentes. Pero, volviendo al punto, ¿en qué lugar queda la voluntad del hombre? Algunos sostienen, como lo había dicho anteriormente, que son deterministas, piensan que como Dios ya predestinó y conoce anticipadamente todos los seres humanos, no debemos de hacer nada y somos como unas marionetas en este mundo. El hombre tiene voluntad, hermano. Existe el libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de decidir, o ha perdido el hombre la capacidad de decidir por sí mismo. Y eso lo vamos a abordar el otro domingo. Para que venga, hermano. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites estar acá, poder aprender de las Escrituras, Señor. En esta mañana hemos meditado un poco acerca de la doctrina de la elección. Hemos entendido, Señor, un poco acerca de la elección, que es por el puro afecto de su voluntad, y usted lo hace, Señor, porque usted es perfecto, es justo, es soberano en cada una de las cosas. La pregunta acá, Señor, es: ¿qué tan agradecido estoy por el hecho de que tú me has escogido para salvación? Y estos minutitos, hermano, me gustaría que usted reflexionara acerca de esta verdad, que eso debe provocar en mí agradecimiento, humildad. Esto debe ser un motivo por el cual yo debo de crecer en santidad. El hecho de que Dios me haya escogido para salvación del mundo, para ser salvo de su propia ira, eso es un motivo para poder vivir dignamente en esta vida, en santidad, en amor. Vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, Señor, en esta mañana te queremos agradecer, queremos dar las gracias por todo lo bueno que tú eres. Y queremos meditar en el hecho de ser escogido por Dios. Hermano, dejaré unos segunditos, unos minutos,
para que usted sea agradecido con Dios por su salvación. Lo que Dios hace continuamente en nuestros corazones. Qué precioso es pensar en esta verdad que Dios no solo nos escoge, sino que también nos da su espíritu para poder seguir creciendo en esta vida. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa salvación que nos diste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque lo más miserable, lo más vil del mundo escogiste tú para avergonzar a los más sabios. Ese era yo, Señor. Tu bondad, tu amor, tu gracia, Señor, tu misericordia es algo que no merecemos, Señor. Pero tú nos has permitido. Gracias, Señor. Oremos por nuestros hijos, hermanos. Señor, no sabemos si nuestros hijos han sido escogidos para salvación. Sin embargo, sabemos que el medio por el cual tú salvas a las personas es a través de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Reconozco, Señor, que si tú has escogido a mi hijo para salvación o a mi hija para salvación, Señor, es por el puro afecto de tu voluntad, y si tú has decidido no hacerlo, mi confianza está puesta en ti. Sin embargo, yo voy a estar predicándole el evangelio continuamente a mi hijo. Padres, dejemos de estar viendo el pecado como algo risible y superficial. Ese pecado puede llevar al infierno a tu hijo. Enséñale a tu hijo las verdades de las Escrituras. Que tiemblen ante la verdad del Señor, que tiemblen ante Él, que el Dios el cual adoramos es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios lleno de ira. Y eso te tiene que mover a ti a correr hacia el Redentor, porque solo Él tiene la capacidad de transformar el corazón de tu hijo. Oh, Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi cónyuge, Padre, cuida a mis padres, porque esta doctrina de elección lo que debe de provocar en el creyente es un fuego por proclamar el evangelio, porque es el único medio que tú has destinado para salvación. Sabemos que no está en nosotros, sin embargo hay una responsabilidad de parte nuestra de enseñarles. Dame paciencia, dame el carácter, Padre, que pueda ir de acuerdo a tu evangelio. Dejaré unos minutos para que usted ore por sus hijos. Si usted tiene algún cónyuge que es inconverso, vamos a interceder por nuestras familias que son inconversos. No obligar a Dios a hacer las cosas, sino someternos a la voluntad de Dios. Pero vamos a orar. Vamos a orar en este momento.
Señor, y te cantamos en esta mañana una preciosa alabanza, hermanos, que se llama el canto de la salvación. Si usted no se la puede, pues están las letras aquí para que usted la pueda cantar, pero con entendimiento lo que dice ese canto. Antes de la creación, yo fui escogido, en Cristo escondido, suyo soy, el mío es, salvo por la eternidad. Cuando caigo en tentación, Cristo me levanta, con perdón me sana, nuevas fuerzas Él me da, por su gracia viviré. Y con cada aliento entonaré el canto de la salvación, y uniré mi voz a la creación para adorar al Redentor. Todo el peso de maldad cae en su ofrenda, ya no hay condena, cada bendición de Dios Cristo entregó por mí. Y con cada aliento entonaré el canto de la salvación, y uniré mi voz a la creación para adorar al Redentor, cantando gloria y honra al Cordero, quien por siempre reinará. Aleluya, cantaré a ti, cantando gloria y honra al Cordero, quien por siempre reinará. Aleluya, cantaré con cada aliento, clonaré el canto de la salvación, y uniré mi voz a la creación para adorar al Redentor. Aunque el mundo pasará, Cristo resplandece en su amor por siempre. Ante entonaré el canto de la salvación. Sí, Señor, te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti. Qué preciosa alabanza, Padre. Qué precioso es cantar acerca de la salvación que tú nos has dado. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor.
A ti sea siempre, siempre, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.